Buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Agradecemos a Carlos Morales Sánchez y Michael Esteban Ibarra Yarra, integrantes de la Unidad de Inteligencia de la Información del Poder Judicial de la República de Costa Rica, quienes nos expondrán Chatbot PJ-Bot. A continuación, me permito leer una síntesis curricular de los expositores. Carlos es máster en computación e informática de la Universidad de Costa Rica, máster en gerencia de proyectos de la Universidad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología. Cuenta con especialidades en ciencia de datos, gobierno abierto, minería de datos y contratación administrativa, con más de 14 años de experiencia en análisis y desarrollo de sistemas computacionales, soluciones en inteligencia de negocios, inteligencia artificial, Big Data y proyectos relacionados con la política de justicia abierta del Poder Judicial de Costa Rica. Michael Ibarra Yara, máster en Ciencias de la Computación de la Universidad de Costa Rica. Cuenta con 14 años de experiencia en soluciones de inteligencia de negocios y ciencia de datos. Actualmente desempeña el cargo de desarrollador de soluciones con tecnologías disruptivas. Rodrigo Torres Sánchez es licenciado en tecnologías de la información para la gestión de los negocios de la Universidad Latina de Costa Rica. Cuenta con 9 años de experiencia como programador de sistemas de información, utilizando lenguajes de programación como C Sharp, VB, Java, TypeScript, JavaScript, manejo de frameworks como .NET Framework, .NET Core y Angular. Experiencia en desarrollo de soluciones en inteligencia de negocios bajo tecnología Microsoft. Y también se desempeña como analista y desarrollador de soluciones digitales con tecnologías disruptivas. Sin mayor preámbulo, cedo la palabra a los expositores. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todas las personas. Hemos dividido la presentación en tres partes. Una inicial donde se da una breve explicación de la evolución que ha tenido el Poder Judicial para poder llegar a tener aplicaciones como la del chatbot y otras de la rama de inteligencia artificial para mejorar los procesos de la institución. Después viene la explicación del compañero Michael Ibarra que nos comentará cómo funcionó, cómo nace todo el proceso para utilizar el chatbot dentro de la página del sitio web. Y finalmente tenemos a don Rodrigo Torres que trabaja en un análisis exploratorio de nuevas soluciones para mejorar la efectividad de los procesos que se realizan con los chatbots y responder una serie de preguntas que nos pidieron sobre este tema. Como forma, como forma de resumen, nosotros les podemos contar que, por ejemplo, el Poder Judicial de Costa Rica desde hace más de 20 años viene trabajando en la evolución tecnológica para poder llegar a tener soluciones que utilicen la innovación tecnológica para brindar un mejor servicio a la ciudadanía. Desde que se empezaron con los procesos tradicionales, cuando todo era físico, el primer paso que se dio fue mejorar la eficiencia de los procesos a través de los sistemas de información. Después de esto, se mejoran los servicios de cara al ciudadano, garantizando una mejor eficacia de estos procesos. Con la acumulación de toda la información y la historia de estos tres primeros pasos, se comienzan a desarrollar soluciones que van a fortalecer el apoyo en la toma de decisiones utilizando todo este conocimiento que nosotros tenemos. Y por último, gracias a todo este camino recorrido, se pueden aprovechar de forma estratégica diferentes tecnologías que están hoy al alcance de las instituciones públicas, como por ejemplo el Poder Judicial, para desarrollar soluciones como esta. Este preámbulo es de suma importancia porque tiene que marcarse un camino para poder aprovechar estas tecnologías. En este caso, vamos a hablar sobre el chatbot como tal. Este, este chatbot en realidad es una solución muy práctica, pero la historia o el conocimiento que se genera para poder atender al público y todo es necesario para poder terminar o desarrollar una solución como estas. Al final lo que nosotros buscamos es, con la tecnología, las personas, los procesos y la información, generar un recurso de valor para la institución y con esto mejorar la efectividad de nuestros procesos. ¿Qué es lo que está cambiando hoy? ¿Por qué este tipo de soluciones
tienen un auge muy fuerte. Resulta que más o menos desde el 2019 en adelante, por marcar una fecha, se ha disminuido el costo de las tecnologías de los equipos físicos necesarios para implementar este tipo de soluciones. Y además, los software o las aplicaciones que se utilizan para desarrollarlos también han desarrollado métodos más usables, permitiendo que no solo sea un tema para personas técnicas, sino que usuarios expertos tienen la facilidad de poder desarrollar soluciones como chatbot o algún otro tipo de aplicación en ciencia de datos o inteligencia artificial para desarrollar soluciones de este tipo. Además, hay una necesidad importante debido a la disminución de los presupuestos en el sector público, en especial después de pandemia, donde nosotros ocupamos entonces ser más con lo que tenemos hoy. Entonces, estas tres características es lo que potencian el desarrollo de este tipo de soluciones. En este momento, continúa mi compañero. Hola, hola, buenas tardes a todos y todas. Antes de contarles un poco la historia de cómo llegamos al desarrollo del chatbot, vamos a definir un poquito conceptualmente lo que para nosotros es un chatbot y para nosotros es un programa, ¿verdad? Un programa que simula una conversación humana al proveer respuestas automáticas a preguntas realizadas por las personas. Aquí hay que ser claros que, por lo menos para nosotros y en este proyecto específico, nunca tratamos de que el usuario sienta, o sea, que esté familiarizado con el chatbot, pero no engañarlo de que está conversando con una persona. Entonces, desde el mismo logo hasta el mensaje de bienvenida, nosotros tratamos de dejarle claro al usuario, mire, usted está chateando con un programa especializado para este tipo de tarea con el que usted puede interactuar utilizando lenguaje natural o simulando una conversación, pero que el usuario tenga claro siempre que no es una persona, que es un programa. ¿Para qué? Bueno, primero para no engañarlo, ¿verdad? Que él no piense que está interactuando con alguien, con una persona humana, y también para que él, si no tiene la respuesta que necesitaba en el momento que está interactuando, él trata de tener un poquito de paciencia y le damos ahí mismo la guía de cómo podría preguntar para ya tener la respuesta que busca. Y este tipo de programa, como lo comentaba Carlos ahí iniciando la presentación, la interfase es el lenguaje natural. Las interfaces que nosotros conocemos de los programas siempre son o menúes o botones, ¿verdad? Esto al final, por detrás, también es un programa, ¿verdad? Que utiliza una técnica diferente de programación que, bueno, son algoritmos de inteligencia artificial, ¿verdad? Pero utiliza como interfase ese procesamiento en lenguaje natural para interactuar con él mediante texto común, ¿verdad? Como si yo estuviera teniendo una conversación. Así que vamos a la próxima. A estos chatbots se le pueden hacer dos tipos de preguntas. Hay un tipo de pregunta que es la que yo hago y ya existe una respuesta definida a esa pregunta. Y esa pregunta se almacena en una base de datos de conocimiento. Esa base de datos de conocimiento la creamos previamente con un equipo interdisciplinario, ¿verdad? No tiene que ser el equipo técnico. Entonces, un equipo interdisciplinario me define todas las preguntas y respuestas que las personas o el mercado objetivo de ese chatbot, ¿verdad? Ocupa respuesta, ocupa responder. Ese es el primer tipo de pregunta que yo le puedo hacer, ¿verdad? Una con respuesta predefinida. El otro tipo de pregunta, que es el que está a la derecha, es una pregunta para la cual yo conozco una intención, ¿verdad? Pero dentro del texto que el usuario me está ingresando, yo identifico entidades o variables, tomo esas entidades o variables, pero yo no tengo una respuesta. Entonces, ¿qué hago? Voy a una base de datos, que ya ahí sí se ocupa un poquito más de lógica de programación, y trato de obtener esa respuesta. Como lo ven acá en la presentación, aquí la intención del usuario, él hace la pregunta, ¿verdad? ¿Cuál fue el circulante final de la Sala Constitucional para el año 2017? ¿Cuál es la intención entonces? Él necesita saber cuál fue el circulante final. El chatbot lo interpreta y él dice, mire, usted no me ha dado a mí el mes. Entonces, ¿cuál es el mes para el que lo quiere? Yo le digo el mes de diciembre y ahora sí, cuando él tiene todas las variables que necesita para dar respuesta a esta intención, que la intención es saber el circulante final de un despacho específico, en este caso la Sala Constitucional, él va a la base de datos y formula esa pregunta ya, o obtiene esa respuesta ya de una forma más programática, que es como nosotros lo conocemos, ¿verdad? Con acceso a base de datos. Ya teniendo como puente, para los que somos más técnicos que estamos acá, teniendo como puente un API, por ejemplo, que yo le paso esos parámetros a un API, voy, obtengo la respuesta y ya luego se la doy
al usuario por medio del chat. Si quiere, continuamos, Carlos. Aterrizando un poco la idea para el chatbot del Poder Judicial, él nace de un problema específico que tuvimos en algún momento, por ahí del 2018, que fue que llegamos a tener la línea telefónica de atención a usuarios colapsada, producto de algunas reformas que se dieron, ¿verdad? La gente llamaba mucho, tenía muchas dudas. Entonces llegamos a ese colapso de la línea telefónica. Conformaron un grupo interdisciplinario a nivel institucional para ver qué podíamos hacer. Había que buscar alternativas a que la línea telefónica estuviera colapsada. Lo primero que se vino a la mente fue, si la línea telefónica está colapsada, es que tenemos que meter a más personas a contestar el teléfono. Esa fue una de las alternativas que se pensó, pero como parte de una idea de nosotros, de la Dirección de Tecnología, fue, mire, ¿por qué no apoyamos a esas personas que contestan el teléfono? Ponemos un chatbot a que ayude a contestar esas preguntas. Entonces, esa fue la solución. Tratar de crear un banco, primero un banco de preguntas frecuentes, que era lo que la gente más estaba preguntando, hacer esa base de datos de conocimiento y poner esa interfaz, ya no la línea telefónica, igual el usuario sigue teniendo la línea 800 para llamar, ¿verdad? El chatbot no venía a reemplazar la línea telefónica, era más bien un canal adicional que tenían las personas usuarias para poder acceder a la información que requerían en ese momento. Entonces, esa fue la solución, ¿verdad? Crear esa base de datos de conocimiento. Algunas ventajas de un chatbot, bueno, es 24/7, ¿verdad? Contrario a una central telefónica o por lo menos la línea 800 que nosotros tenemos acá, tiene un horario de oficina, eso es 24/7. La respuesta es inmediata, no tienen que esperar en la línea, ¿verdad? Que alguien le conteste. Puede atender muchas conversaciones a la vez, no lo que nos pasaba con la línea 800 de nosotros, ¿verdad? Que estaba limitada a 8 personas. Se puede reentrenar para ser cada vez más preciso. Esto es bueno porque se pueden identificar muchos puntos de mejora y hacer que el chatbot sea cada vez mejor. Se pueden agregar, y eso lo hacemos constantemente, nuevas preguntas a esta base de conocimiento según se requiera o de diferentes temas, ¿verdad? Y se pueden crear chatbots especializados con objetivos específicos. Por ejemplo, chatbots que me contesten preguntas sobre temas de familia, por ejemplo, y solo eso. Entonces podemos tener chatbots específicos según se requiera. Carlos. Ok, el impacto que tuvimos después de la implementación de este proyecto fue una descongestión de la línea telefónica de atención a usuarios. Con esto vimos que cumplimos con el objetivo, que era descongestionar la línea, nunca reemplazarla, ¿verdad? Cada 20 preguntas, y es la estimación que nosotros hicimos, cada 20 preguntas que atiende el chatbot es aproximadamente 1 hora de trabajo de un técnico de la central telefónica, por esa descongestión que estamos proveyendo. Es completamente replicable, de hecho lo estamos replicando a otras áreas de la institución, y de hecho otras instituciones de Costa Rica han venido y se han acercado a nosotros para replicar este modelo de atención a usuario que implementamos nosotros en algún momento. Carlos. El costo, por ahí, Carlos lo comentó hace rato, ¿verdad? Estamos utilizando licencias de software libre, en este caso la tecnología de Google, ¿verdad? Que se llama Google Dialogflow, por lo que no hay un costo adicional, por lo menos de momento, de licenciamiento para nosotros. Sí hubo un tiempo de desarrollo que se invirtieron alrededor de 280 horas de un profesional en informática. Esto nosotros lo calculamos con el costo por hora que nosotros devengamos, ¿verdad? Para un total aproximado de $4,378. Y cada nueva intención o cada nuevo flujo de pregunta-respuesta que se agrega toma alrededor de 20 minutos. Carlos. Ok, actualmente esta base de datos de conocimiento de preguntas-respuestas tiene actualmente 600 y sigue creciendo constantemente de consultas frecuentes. Aquí hay una gran ventaja y es que las personas tienen diferentes maneras de preguntar a una misma respuesta. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos un documento que le llamamos hoja de delincuencia, que es como el récord delictivo, ¿verdad? Que las personas a veces solicitan para optar por un trabajo. Entonces, algunas personas le preguntan al chavo, mire, ¿cómo hago para obtener la hoja de delincuencia? Otras, ¿cómo hago para obtener mi hoja delictiva? ¿Cómo hago para obtener la hoja que ocupo para el trabajo? Entonces, las personas lo hacen de diferentes maneras, con su propio lenguaje, y el chatbot llega al punto de que puede interpretar que todos al final es la misma intención, que es la intención de obtener la hoja de delincuencia. Y entonces devuelve esta respuesta indicando todos los pasos para poder obtenerla. Y las respuestas se pueden complementar con enlaces a páginas web, a videos o directamente accesos a sistemas para complementar mejor las respuestas al usuario.
Esta es un poco una estadística de uso, ¿verdad? A febrero del 2022, el mes pasado, se recibieron en total 22.456 interacciones de usuario, que si lo vemos en términos planos, ¿verdad? Eso pudieron ser 20.000 llamadas que se evitaron a la central telefónica. Carlos. Ok, como no todo es color de rosa, sí hemos tenido algunos inconvenientes. Son pocos, pero con este tipo de tecnología siempre se tienen, ¿verdad? Puesto que no contamos con una interfaz de mantenimiento para cuando queremos agregar nuevas preguntas, sí se requiere de momento, porque estamos en un proceso de mejora, una persona técnica que vaya ingresando nuevas preguntas o nuevas intenciones a este chatbot. Entonces, no lo hace el usuario directamente o el usuario de oficina. Digamos, si alguien dice, ok, vamos a agregar una nueva pregunta que sea sobre el acceso a un tema específico de pensiones alimentarias, por ejemplo, se requiere pasar por la parte técnica para ingresar a esa pregunta. Eso es un inconveniente que tenemos y que, bueno, debe estarse en constante monitoreo de las preguntas que actualmente tiene esa base de datos de conocimiento para que no entren en desuso. Supongamos que ponemos una pregunta frecuente que hacen las personas a final de año. Por ejemplo, ¿cuándo van a cerrar las oficinas en Navidad? Es una pregunta que tiene una vida, ¿verdad? Después de diciembre ya esa respuesta no me interesa. Entonces, de momento somos nosotros, las personas técnicas, que tenemos que estar monitoreando eso, por lo mismo, porque no tenemos esa interfaz para que lo haga el usuario directamente. Carlos. Y otro inconveniente que tenemos, que ya lo comenté un poco, ¿verdad? Es a veces la forma de preguntar del usuario. A veces el usuario, y lo pasa lo mismo que en la central telefónica, porque nosotros estuvimos en ese trabajo de campo, ¿verdad? De hacer el chatbot, de estar en la central telefónica y escuchar cómo preguntan las personas, ¿verdad? Porque a veces uno en el lenguaje jurídico, uno le llama las cosas de una forma, pero las personas usuarias no tienen ese lenguaje a veces y preguntan las cosas en su propio lenguaje, ¿verdad? Entonces ese fue un inconveniente que tuvimos al inicio y lo tenemos todavía, ¿verdad? Que a veces la gente no sabe explicar lo que quiere o no sabe preguntar lo que necesita. Entonces nosotros tratamos de sugerirle, cuando el chatbot no le entiende, él devuelve una respuesta que dice, disculpe, no entiendo su consulta. Trate de preguntar como más simple, haga preguntas más cortas. Mire, si su pregunta completa es tal, divídalo en dos. Primero hágame una y después hágame otra. Y eso ha funcionado bastante. De igual manera, si la persona siente que ya definitivamente no lo logró con el chatbot, ahí viene la opción que, bueno, puede llamar directamente a la línea telefónica como siempre lo ha hecho, o puede llenar un formulario donde explique su pregunta y ya una persona humana le va a responder al correo electrónico. Entonces, no es que estamos dejándole este canal exclusivo, ¿verdad? Es solamente una ayuda que la utilizan, como lo vimos hace rato, 22.000 personas al mes, pero ya definitivamente el que no está familiarizado o no lo logró con este tipo de tecnología tiene esos canales alternativos. Carlos. Algunos siguientes pasos, por ejemplo, ahora queremos implementar un chatbot para consulta de depósito de pensiones alimentarias. Este sería como el segundo tipo de pregunta o de chatbot que vimos al inicio, ¿verdad? Que yo le doy todos los parámetros, él va a una base de datos y me da la respuesta. O sea que el chatbot sería la interfaz para comunicarme con el sistema que administra la información de pensiones, para darme la información que yo requiero, ¿verdad? Y bueno, algunas tareas simples y recurrentes que queremos automatizar por medio de chatbots. Por ejemplo, cuando las personas llaman para saber el estado de un expediente. Eso tal vez es información pública que podemos evitar que llamen a un teléfono pudiéndoselo contestar un chatbot. Diga, mire, quiero saber cuál es el estado de mi expediente. Ok, el chatbot le pregunta, ¿cuál es el número de expediente? El usuario lo ingresa, el chatbot va a la base de datos y le da la respuesta. Y bueno, otros chatbots transaccionales y especializados que tenemos ahí en nuestro plan de proyectos para realizar. Siguiente. Un poco sobre la arquitectura de la solución que estamos utilizando. Utilizamos el chatbot vía web, ¿verdad? Se añadió a la página principal de nuestra institución, del Poder Judicial. Se comunica por medio de un API con el servicio de Google, ¿verdad? Dialogflow. Y algunas cosas, digamos, como acceso a base de datos, o por ejemplo, el registro de bitácora de consulta, eso se usa Azure, ¿verdad? Tecnología de Microsoft. Y también una base de datos SQL Server en la nube, también de tecnología Microsoft. Cuando se necesita consultar datos que están abajo en tierra, en nuestros servidores, siempre la comunicación es en una vía, ¿verdad? No es que desde el chatbot pueden acceder hasta nuestras bases de datos. Siempre es, nosotros subimos
a una base de datos en la nube la información que requerimos para que el chatbot conteste, pero siempre es en esta vía, nunca el chatbot llega hasta nuestras bases de datos. Eso por temas de seguridad, ¿verdad? Siguiente. Ok, y un poquito para que ustedes entiendan, ¿verdad? Nosotros utilizamos una interfaz web porque la queríamos poner dentro de la página del Poder Judicial, pero no es el canal es único que utiliza este tipo de tecnología. Por ejemplo, esta de Google soporta, por ejemplo, chatbots que usted los puede publicar desde Telegram. De hecho, nosotros teníamos un plan piloto con esto para consulta de depósitos judiciales, que lo hacíamos por medio de Telegram. Se puede hacer por medio de Skype, por medio de Teams, de Microsoft Teams. Hay diferentes canales de comunicación que usted puede tener para comunicarse con el API de Google y por ende con el chatbot que ustedes desarrollen. Siguiente. Y ahora mi compañero Rodrigo continúa la presentación. Muy buenas tardes a todos y a todas. Gracias por la invitación a este espacio y poder a charlar un poco sobre la experiencia que hemos tenido en desarrollar esas aplicaciones de inteligencia artificial en el Poder Judicial. Vamos a hablar un poquito de Microsoft Azure, que es una tecnología que estamos explorando. No significa que la parte de Google no nos convenció porque, por ejemplo, el chatbot del Poder Judicial ha sido un éxito total en el Poder Judicial y nos ha ido muy bien con esa tecnología, pero queremos explorar otras alternativas para tener una comparación y ver cómo se mueven diferentes frameworks o diferentes servicios cognitivos que nos ayuden a mejorar cada vez más nuestros proyectos. La plataforma Azure es un compendio de un montón de servicios que nos ofrece Microsoft. Dentro de esos servicios está un conjunto de servicios cognitivos que aprovechamos para hacer esa tecnología inteligente. Y más o menos Microsoft reunió todo eso en un framework que le llama Bot Framework. Esta es una pincelada, un mapa conceptual de una pincelada de cómo es que funciona ese framework, en donde nosotros desplegamos un servicio bot en Azure, el cual el usuario puede interactuar ya sea por medio de dispositivos, puede ser un smartphone o dispositivos que tengan inteligencia IoT, o pueden ser bots que están desplegados, como ya lo dijo Michael, bots que están desplegados puede ser en WhatsApp. Hay otras latitudes donde usan más chats online, como Line. Puede ser en Microsoft Teams. Entre otros, hay muchos que nos ofrece Microsoft predefinidos en su plataforma. El usuario da unas entradas o unas peticiones a través de los canales o los dispositivos que son capturados por estos servicios bot. El bot lleva esa petición a los servicios cognitivos, ya sea si le dimos una entrada de texto, si le dimos una entrada de voz, una entrada de lenguaje natural o de clasificación de imágenes, también se puede hacer. Y ahí se despliega a diferentes ramas. Puede ser a una base de conocimientos para buscar una respuesta útil o una respuesta que necesite el usuario. Podemos hacer cosas personalizables por nosotros mismos para que nos den ciertas salidas hacia el bot, o podemos podemos hacer una base de datos en el mismo Azure que nos dé una ponderación de la respuesta más acertada a lo que el usuario nos está preguntando. Entonces, más o menos es así como funciona en Microsoft Azure. Los conceptos de estos bots prácticamente son los mismos de diferente tecnología a otra, por ejemplo, entre Google y Azure. Los conceptos se mantienen, nada más que en vez les cambien tal vez algún tipo de nombre o cómo acomodan información, pero en ciertas tecnologías casi siempre se mantiene un estándar. Si querés, continúas con la siguiente, gracias. ¿Por qué queremos buscar otra alternativa?
queremos, como lo habíamos visto en las presentaciones anteriores, lo que queremos es también explorar o buscar una alternativa de que el mantenimiento de la base de datos de conocimiento se pueda delegar a los usuarios expertos dentro del Poder Judicial y que no dependan del recurso técnico dentro de la Dirección de Tecnología del Poder Judicial para poder dar mantenimiento a esa base. A la vez, tenemos un mejor tiempo de reacción al cambio, ya que si hay alguna nueva pregunta que haya que ingresar al bot o alguna nueva legislación que nos impida o que necesitamos hacerle un cambio al bot rápidamente, no dependamos solo de la parte técnica, sino que el usuario experto pueda reaccionar a ese cambio rápidamente. Y a la vez, eso nos ayuda a liberar el recurso humano técnico para poder mejorar las tecnologías de inteligencia artificial existentes y poder también aprovechar el recurso técnico para hacer nuevos proyectos. El servicio cognitivo que nos ha ayudado más dentro del Azure, Microsoft Azure, es el Q&A Maker. Es una base de datos de conocimiento dentro de Azure, muy sencilla de manejar. Se necesitan pocos conocimientos técnicos para poder crear su propia base de datos de conocimiento. Ese Q&A Maker está bajo la dirección qnamaker.ai. Usted puede hacer su propia base de conocimiento súper rápido. Si ya tenés tu propia base de datos de conocimiento en un mismo archivo, por ejemplo, de Word, un PDF, solamente tienes que subir este archivito al servicio cognitivo y él mismo automáticamente te puede crear tu base de datos de conocimiento y con darle después un clic a un wizard, él te despliega tu propio bot donde va a estar soportado por abajo con la base de datos de conocimiento que has creado previamente. Entonces, es un servicio cognitivo muy versátil. Puedes crear tu propio en pocos minutos y nos ha gustado mucho en lo que hemos explorado últimamente. Este servicio hemos visto también que va a tener una tendencia a migrar a lo que es Language Studio, que es un compendio de todos los servicios cognitivos de inteligencia artificial del Azure. Van a estar incluidos dentro de ese Language Studio. Entonces también recomendamos que si quieren explorar esta herramienta, ingresen de una vez a Language Studio para que no tengan que pasar después por esta migración. Es una migración sencilla, pero parece que el Q&A Maker va a desaparecer pronto y va a pasar al Language Studio. Entonces, para tenerlo en cuenta. El Q&A Maker está entrenado bajo algoritmos de inteligencia artificial. Como dije previamente, no necesita conocimientos en programación. Prácticamente tiene una interfaz muy sencilla de comprender con lenguaje natural. Es como prácticamente un wizard donde vas dándole siguiente hasta crear tu propio bot y el cual puede ser desplegado directamente en una página web. Además de crear ya tu bot en un canal web que es el por defecto que te crea Microsoft Azure, él te da las opciones de crearlo también para diferentes canales y ahí sí se necesita un poco más de conocimiento técnico, pero te da la posibilidad que desde tu propia base de datos puedas desplegarlo a otros diferentes canales como WhatsApp, Skype, Microsoft Teams, etcétera. Es muy fácil de mantenerlo. Si necesitas agregar una nueva pregunta, simplemente accedes a la página, agregas tu pregunta, le das guardar y desplegar y ya tenés otra vez la base de datos entrenada con tu nueva pregunta. No hay que tocar parte técnica ni modificar el bot. Entonces por ahí es tiene esa gran ventaja para nosotros, que es lo que buscamos, que el usuario experto pueda agregar sus propias preguntas. Este servicio cognitivo es gratuito dentro de los servicios que da el Azure.
pero hasta un límite, hasta 20 megas. Pero 20 megas para una base de datos de preguntas y respuestas es bastante grande. Para arriba de los 20 megas se necesita pues, tener la licencia en Azure y empezar a pagar.